Esto es After Macho. Un podcast sobre masculinidades, género y diversidad. Te invitamos a dialogar y pensar y cuestionar la vida cotidiana teniendo en cuenta el género. Somos Cecilia Rodríguez Y Luis Ábalos. y vamos a compartir un momento After Macho. Bueno, Recuerdos de la primera temporada. recuerdos de la primera temporada. Esto es After Macho. Sí, este es After Macho, segunda temporada. Segunda temporada. Anuncio de segunda temporada. Anuncio de segunda temporada. Estamos haciendo una intro de lo que se viene, quizás un poco, ¿no? Sí, ¿y por qué segunda temporada de After Macho? Y primero podríamos contarle a la gente qué es After Macho. ¿Vos qué pensás? After Macho es un podcast. Que creamos nosotros, que Luis somos Ábalos, Cecilia Rodríguez. Ambos psicólogos, psicóloga. ¿Y cómo llegamos a After Macho, te acuerdas? Sí, porque, bueno, de hecho nos conocimos trabajando masculinidades. Es verdad, sí. Y de hecho la primera temporada de After Macho está muy enfocada en masculinidades. ¿Qué es eso de las masculinidades? Bueno, trabajar un poco qué nos pasa, qué les pasa a los varones con distintas cuestiones que se plantean socialmente. Y pensamos en la importancia de divulgar cuestiones que tienen que ver con el género. Sí, porque me parece que ambos de una forma u otra en nuestro recorrido fuimos como yéndonos para ese lugar, ¿no? O sea, uno sale de la facultad, arranca como más quizás en la clínica, hace una concurrencia de residencia, ¿eh? Y después me parece que hay algo que tiene un poco nuestra profesión, que es bastante versátil y que nos fue llevando un poco hacia el ámbito del género, de la masculinidad, de todas estas cuestiones más vinculadas a la diversidad. Y bueno, pensamos con el tiempo y trabajando juntos, juntes y demás, pensamos un poco en cómo compartirle al resto de la gente esto que venimos nosotros estudiando y trabajando quizás más en un nicho más chiquito, ¿no? Sí, compartirlo porque pensamos también que hay una necesidad social de esto, ¿no? De divulgar, de aclarar a veces, porque muchas veces estos temas de género están como medio tergiversados o no suficientemente entendidos. Y entonces pensamos que era bueno hacer un podcast que divulgara todo esto, que lo compartiera con un público muy amplio de un modo sencillo. Esa era la idea. Exactamente, porque lo que siempre sostenemos nosotros es que hay algo de esta temática del género que nos toca a todas las personas inevitablemente y que por ahí no es tan visible, ¿no? Por ahí las personas no nos damos cuenta de que eso forma parte de nuestra cotidianidad y que nos afecta de alguna manera. Y no solo eso, sino que además está muy asociado a veces el género a mujeres, ¿no? Sí, entonces, tal cual. Si uno dice género, parece que va a hablar de cosas que solamente le interesan a las mujeres. Tal cual, sí. Y por eso la necesidad de en ese momento de también hablarle a los varones de qué era el género. Sí. Pero en esta segunda temporada nos vamos a plantear una perspectiva diferente. Ampliando. Nos vamos a ampliar. ¿Y por qué? Porque los tiempos van cambiando, porque nosotros vamos cambiando y porque pensamos que, incluso por devoluciones que tuvimos de los distintos capítulos de la primera temporada, que a veces estaba todo muy enfocado en masculinidades y había otras cosas que se perdían de vista. Entonces, en esta segunda queremos ampliar y hablar más de género en general, de diversidades y hablarle a todo el mundo, Sí. o sea, no solamente a los varones. ¿No? Sí, bueno, también vamos a tener algún capítulo donde hagamos una introducción respecto de qué es el género, que un poco lo hablamos en la primera temporada, pero quizás más amplio, qué es la perspectiva de género, no sé, y otras cuestiones como más por ese lado. Ahora, antes de anticipar un poco Sí. qué vamos a hacer en la segunda, en esta temporada, estaría bueno repasar un poco la primera. Me ¿no? gusta, me gusta. Además, no sé si lo llegaron a escuchar, tenemos un par de capítulos muy divertidos. Sí, por lo menos nosotros tres nos divertíamos mucho. ¿Cuál fue el capítulo que más te gustó de la primera? Tengo varios, pero hay uno en el que empezamos cantando. Tengo varios, ¿o no? Tengo varios también. Hasta donde yo sé, tengo varios. ¿Cuál te gustó? Hay uno que me gustó mucho, que es el que empezamos cantando, que es el sobre el consentimiento y arrancamos cantando Arjona.
Lo invocamos a Arjona, Sí. que no nos podía faltar. Dime y que no. Dime que no y me tendrás pensando todo el día en ti, ¿no? Mirá. Y arrancamos por ahí un poco porque hablábamos del consentimiento y la importancia del consentimiento y que el consentimiento es reversible y demás, y que bueno, también un poco solapando esas canciones que tenemos muy incorporadas y que aunque no quiera particularmente, me las sé de memoria y podría cantártela entera. Pero bueno, como muchas veces estas construcciones culturales, estas representaciones culturales replican ciertos lugares de género de las personas o lugares o relaciones de poder o de lugares de desigualdad que no nos damos cuenta, ¿no? Y cantamos simplemente una canción que la tenemos súper incorporada y que en este caso en particular, bueno, Arjona estaba diciendo, voy a seguir insistiendo hasta que me digas que sí, y un poco el consentimiento lo que nos dice es, si te dije que no, es no. Eso era muy importante, pero también hubo un capítulo que a mí me gustó mucho y que tenía que ver con algo que venimos trabajando desde hace bastante tiempo, y es el enojo. El enojo en los varones. El enojo en los varones y cómo eso está facilitado, cómo eso está muchas veces como incluso alentado, ¿no? Sí. Que un varón se enoje, incluso Sí. hasta llegar a niveles altos de enojo, de ira, como eso a veces está visto como, bueno, es un tipo que tiene carácter, ¿no? Sí, y cómo fomentado por la sociedad desde los juegos, los juguetes, ¿no? Desde muy chiquitos. Muy tempranamente fomentada la idea de que si un pibito se enoja en ciertas circunstancias, está bien, está mostrando carácter. En cambio, para la nena, como que eso no... Bueno, está loca, es una Es histérica. una loca, ¿viste? Sacada. No, bueno, y algo que a mí, yo creo que lo dije en la primera temporada, pero me impacta mucho es como, bueno, desde el lado más de la psicología, nosotros prestamos elementos simbólicos a las infancias, a los bebés cuando nacen y demás, y muchas veces incluso el llanto de un bebé es interpretado diferente si es mujer y si es varón. En el caso del varón muchas veces se tiende a decir está enojado, antes que decir, bueno, está angustiado, está triste, tipo, tiene sueño, no Sí, sé, como sí, sí. otro tipo de sentimientos, ¿no? Como que ahí enseguida, ya desde el momento en el que nace, estamos prestándole algo simbólico con el cual después, bueno, las masculinidades se apropian de esto, ¿no? Sí, se está interpretando algo en base al género, ¿no? Exactamente. Que es un poco la idea del podcast, poder pensar el género en la vida cotidiana, ¿no? Exactamente. Y cómo también nombramos bastante esto en la primera temporada, cómo esto afecta a las personas y particularmente a los varones en relación a, bueno, la imposibilidad de expresar sus sentimientos o sus emociones de otra forma que no sea a través del enojo, el efecto en relación a cómo manejamos la angustia, bueno, y que por ahí muchas veces hay varones que atraviesan situaciones de depresión durante un largo periodo de tiempo que no lo comparten con nadie, el índice de suicidios en varones que es mucho más elevado que en el caso de mujeres. Sí, los accidentes, ¿no? Lo digo entre comillas porque muchas veces tiene que ver con conductas temerarias, con desafiar el peligro, y es como visto que un varón que desafía el peligro es un varón potente, valiente, ¿no? Que las tiene bien puestas. Tal cual. Y habíamos hablado también de los rituales de iniciación en muchos equipos de fútbol, rugby. Claro. Y el efecto que eso tenía. Otro capítulo que a mí me pareció interesante es el de cuando hablábamos de los dispositivos para varones que ejercen violencia. Sí. Que ahí tuvimos invitados, invitadas, ¿no? Sí, y lo que nombrábamos ahí era como que la mayoría de los varones que llegaba a esos lugares llegaba por una orden judicial y pocas veces tanto existían como llegaban varones preguntando de forma voluntaria, ¿no? Que si bien existen espacios, a veces es más difícil acceder, ¿no? Sí, y es muy, muy pequeño el porcentaje de los varones que llegan voluntariamente. En general llegan obligados y con esta idea de, bueno, yo no sé por qué me mandan acá, qué sé yo, seguro es una denuncia falsa, yo no hice nada. Y luego, bueno, todo esto se va trabajando hasta lograr que, bueno, se haga cargo de lo que ha hecho para estar en esa situación. Total. Y ahí, ¿sabes qué? Me hace acordar también que, bueno, yo trabajé un tiempo en un dispositivo para varones que ejercían violencia, no tenía ese nombre, y algo que nos pasaba mucho era que en este desconocimiento, algunos registraban en ese momento que eso que habían hecho era una acción violenta, ¿no? Bueno, es lo que siempre decimos o nombramos como naturalización de la violencia, ¿no? Y esto forma parte de los estudios de las masculinidades
cómo muchos varones no es que estén mintiendo cuando dicen yo no soy violento, sino que lo tienen tan naturalizado que no lo registran como violencia. Tal cual. Y luego, reflexionando sobre esto, sí, hay un momento en que les cae la ficha y dicen, mira, claro. Otro capítulo que me gustó eso. mucho a mí es el del porno. Oh. Que también tuvimos un invitado Sí. que hablamos un poco sobre el porno en los varones, en las masculinidades y cómo eso construye y durante mucho tiempo es como la ESI, entre muchas comillas, ¿no? de muchos varones. Bueno, sí, claro. La educación sexual del varón en general tiene que ver con el porno. Y ahí, sí, ese capítulo fue muy interesante. Y son temas muy vigentes aún, ¿no? Sin duda. Cuando hablabas del consentimiento, pensaba en muchos casos actuales, ¿no? Muchas situaciones donde, bueno, es necesario volver sobre esos temas. En el 2022 estábamos en ese momento y nos pasó algo del contexto muy importante que también entró dentro del podcast, que fue que salimos campeones del mundo. Claro, sí. Y tuvimos un capítulo particular donde hablamos del fútbol y las masculinidades. Sí, con cantitos y todo. Con cantitos y todo. Con esos cantos de la cancha que a veces... Si te pones a analizarlos, decís, wow, cuánta misoginia, cuánto racismo, ¿no? Sí, y que mucho gira alrededor de poner como en una posición negativa todo lo que se corre de la masculinidad hegemónica, ¿no? Entendiendo la masculinidad hegemónica como... Bueno, como ese ideal de masculinidad que está socialmente no solamente aceptado, sino que promovido y que tiene la particularidad de que lo asumimos como una cosa obvia, ¿no? Cuando hablamos de lo hegemónico es eso, algo que uno no se pregunta qué es eso. Cuando uno en general pregunta ¿qué es la masculinidad? Suena como una pregunta, ¿quién me está preguntando? ¿O qué es la feminidad? ¿No? Bueno, son cosas que se han instalado como si fuera de sentido común entender que, bueno, lo masculino es lo propio del varón, lo femenino es lo propio de la mujer. Ahora, cuando uno se pone a reflexionar un poco más, dice, ¿lo propio qué significa? ¿Que es algo que tus hormonas lo determinan? Bueno, no, es una construcción cultural, ¿no? Exactamente. Y bueno, un poco lo que reflejan estas canciones de cancha, siempre van como a insultar al contrincante, podríamos decir, y desde el lado de vincularlo con lo femenino, con lo afeminado, con lo que no es heterosexual, ¿no? Como sí, todo visto de una forma negativa, ¿no? Y con aparecen en esos cantos la sexualidad como sometimiento del otro, ¿no? Esto de, bueno, le vamos a romper el culo, para decirlo claramente, sí. ¿no? Es como que siempre es hacia el otro esta idea de sometimiento vinculado a la cuestión sexual, ¿no? Sí, exactamente. Bueno, y se viene una temporada nueva. Sí, con nuevos temas. Con nuevos temas. Sí. Y nuevos dispositivos también, porque, claro, no estábamos visibles en YouTube como vamos a estar ahora. Sí, vamos innovando, vamos avanzando. Y esta nueva temporada vamos a volver sobre algunos temas, sí, porque el público se renueva y también porque bueno, seguimos pensando esos temas, seguimos estudiándolos y todo esto es muy dinámico, entonces vamos a volver sobre qué es el género, qué es la masculinidad, pero también vamos a introducir temas que nos parecen actuales, como sí, por ejemplo las tradwife. ¿Qué serán? Y bueno, habrá que ver el capítulo. La ideología de género. La ideología de género, las asociaciones de varones enojados. Sí, las políticas públicas. La ESI. La ESI. Bueno, montones de temas que nos parecen muy actuales y que está bueno esto, como decíamos al principio, poder explicar en términos simples, pero responsablemente de qué se trata. Sí, y lo que hacemos es invitar a la gente a preguntarse un poquito más respecto de lo que sucede todos los días y todo el tiempo. A reflexionar y a dialogar. Exactamente. Así que bueno, nuestra recomendación es que miren o miren también puede ser, la primera temporada y que nos sigan en esta segunda. Y que nos sigan en esta segunda. Esto es After Macho. Te esperamos en el próximo episodio para seguir pensando. Si te gustó este capítulo, compartilo y seguinos en todas las plataformas.